Hola amigos televidentes, estamos con el padre Alfonso Hurtado Galvis, sacerdote y abogado de la Arquidiócesis de Cali, Colombia. Padre Hurtado Galvis, cuéntenos de su vida. Yo nunca pensé ser sacerdote católico, jamás. Pero ella me fue infiel. Entonces, despechado, me metí de sacerdote católico, sin vocación. Obispos y arzobispos he conocido yo en Cali, porque yo soy caleño de nacimiento y me conozco Cali como la palma en la mano. Cuando yo era niño, Cali era muy distinto, claro, era una aldea, ¿no? Yo voy a cumplir 90 años, ¿ves? ¿Se me nota? No, para nada. Y que, claro, bueno, entonces sigamos, entonces no se me nota. Bueno, entonces oíme bien, Oscar. ¿Cómo era Cali cuando yo era niño? Cali era un pueblo grande, muy bello. Tan bello era que Eduardo Carranza, el poeta piedracierista nacido en Villavicencio, Meta, cuando le preguntaron en Cali, ¿cómo le parece Cali? ¿Qué opina de Cali? Contestó, Cali es un sueño cruzado por un río. ¿Cómo llegó el padre Hurtado a esa tragedia del 7 de agosto? Más o menos en la calle 22 vimos un hombre alto en calzoncillos que gesticulaba. A la luz de los relámpagos de los incendios lo alcancé a ver y yo le vi que estaba desesperado. Entonces yo le decía, cálmese señor, cálmese, pero él no hizo caso. Tenía un revólver en la mano derecha. Le alcancé a escuchar que dijo, todo lo perdí mi hogar, perdí mis bienes, y se llevó el cañón del revólver a la boca y delante de mí se suicidó. Por eso la historia de Cali se divide antes de la explosión y después de la explosión. Padre Hurtado, pues muy bien ilustrado, una presencia de la historia, pero quisiéramos saber de otra parte muy importante suya y de Cali, el programa La Voz del Prójimo. Bueno, La Voz del Prójimo se fundó el 19 de julio de 1958. Actualmente es el programa radial más antiguo de Colombia. Nadie se duerme en Cali sin oír La Voz del Prójimo. Claro que sí. Y si se duerme, tiene pesadillas. Yo atribuyo mi longevidad y mi lucidez mental a 4 cosas. Primero, que mi madre me alimentó a los senos. Segundo, a mi hábito de la lectura. Y además, yo no voy al médico. Y además, yo creo que uno debe ser optimista. Uno no debe ser negativo nunca. Y no tengo deudas, sino de gratitud. Lo único que me emberraca a mí es la mentira, la hipocresía, que engañen al pueblo. No me gusta que engañen al pueblo. Padre Hurtado, ahí tienen amigos televidentes, siempre activo, siempre optimista, sin deudas y no ir al médico. Padre, por último, unas palabras para la juventud caleña de hoy en día y cómo ve a Cali. Mira, yo les voy a decir a los muchachos y a las muchachas, ellos saben que yo soy profesor cuchilla, a mí no me gusta la mediocridad. Muchachos y muchachas de Colombia, ustedes no deben aspirar sino a hacerlo mejor. Nunca se deben quedar en la mediocridad. Ojalá que algún día cambie nuestro sistema político en Colombia, porque es un sistema injusto en donde la educación es un privilegio. Muy bien, padre, muy contento en este recuento histórico de Santiago de Cali y pues agradecerle mucho para esta entrevista que gentilmente nos ha concedido en el día de hoy. Creo que hemos conocido un poco de quién es, o mucho, porque muy expresivo y muy lúcida su intervención, además de lo que es el padre Alfonso Hurtado Galvis y Cali. Te pido permiso para darles la bendición en 7 idiomas. Kadosh Adonai,
ahora en griego. Eátanos pater, eátanos ion, eátanos noima. Ahora en latín. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ahora en italiano. In nomine de Dio Padre, de suo Figlio e de suo Spirito Santo. Ahora en francés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ahora en inglés. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Y ahora en español, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios salve a Colombia. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, con nuestro canal del Sol Telepacífico y el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado especialísimo, el padre Alfonso Hurtado Galvis, conocido de todos ustedes. ¿Quién en Cali no se ha levantado escuchando al padre Hurtado Galvis? Y para conversar con el padre, el abogado Luis Fidel Moreno, también un caleño fututo, viejo, que conoce muchísimo la historia de esta ciudad. Vamos a hablar mucho de la vida del padre y, por supuesto, de la historia de este país y en especial la historia de Cali, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con este invitado tan especial, el padre Hurtado Galvis, vamos a hablar muchísimo de esta ciudad y del periplo vital del padre. Para comenzar nuestra conversación vamos a ver una nota. A la 1 de la madrugada del martes 7 de agosto de 1956, la ciudad de Cali se estremeció con un temblor de tierra de 4 grados en la escala de Richter. E inmediatamente después del temblor se sintió una tremenda explosión, como es muy difícil imaginarla. El padre Alfonso Hurtado Galvis va a ser recordado, entre muchas cosas, por la participación protagónica en la desgracia, en la tragedia del 7 de agosto, que ha sido la tragedia más grande que ha sufrido esta ciudad, porque fue una persona que fue de los primeros que llegó al sitio de la tragedia y fue un héroe, digamos, salvando mucha gente, porque participó directamente en las actividades de rescate. Esa explosión se produjo a raíz de la llegada de 10 carros, 10 camiones que venían de Buenaventura, de una dinamita que se dirigía para las carreteras de Cundinamarca y Antioquia. Eso era para el Ministerio en ese momento se llamaba Ministerio de Transportes o Comunicaciones, Transporte y Comunicaciones, y era en el gobierno del general Rojas Pinilla, año de 1956. Entonces, para no dejarlos tan en el centro de la ciudad, los llevaron a ese sector que eran las partes más afuera de la ciudad, y allí los dejaron con custodia y todo. Y cuando menos se pensó, a la 1:07 de la madrugada, se produjo la explosión. Los escombros eran tremendos, edificios caídos en el suelo, cadáveres mutilados, etc. Desde la calle 21 hasta la calle 25 gastamos 4 horas. O sea que llegamos a la madrugada al lugar de la tragedia. El padre Hurtado fue testigo de excepción de la célebre explosión que hubo en Cali, y en la memoria de muchas personas está ese padre joven que se acercó a ayudar a los heridos,
de ese terrible accidente. El Alfonso Hurtado Galvis era muy joven, es abogado entre otras cosas, fuera de que es teólogo, sacerdote. Él con su entusiasmo juvenil, dicen, se arremangó la sotana, se arremangó las mangas de camisa y salió de la iglesia donde estaba, no sé si era de la ermita donde estaba él en ese momento, y con otras personas que se le unieron a él, fueron a tratar de rescatar los heridos que pudieran ser todavía rescatables, que se pudieran mandar a los hospitales o a donde fuera. 36 manzanas arrasadas. En la fosa central del cementerio central de Cali se reenterraron 3.725 cráneos, los cuerpos no aparecieron. Cali tenía en aquella época unos 120.000 habitantes. Se calcula que murieron unos 10.000. Y luego fue también clave movilizando a la ciudad y al país para conseguir, digamos, salir que la gente saliera de esa tragedia, montando, digamos, programas de vivienda, digamos, acompañando a la gente en esa tragedia. Yo diría que la figura clave de la tragedia del 7 de agosto, la figura positiva de esa tragedia es el padre Alfonso Hurtado Galvis. El padre Hurtado después se unió con otros grupos de personas a ayudar a coordinar la reconstrucción y sobre todo a ayudar en los hospitales y a pedir ayuda a las familias pudientes de la ciudad de Cali. Él tocó puertas por todas partes. Ese, como decía Pardo Yada, definitivamente es un santo varón, porque santo no es el que reza ni el que dice cosas muy bonitas, sino que es el que va y hace algo por los demás. Y si eso se trata, ese padre ha hecho muchísimo por Cali. Y cualquier cosa que podamos hacer por él es poco, porque ese fue el alma de la recuperación en gran parte de la ciudad y de la ayuda de la gente pobre. Bueno, después de esta bella nota, padre, pues el tema es obligado. Quiero que se retrotraiga un poquito antes de que entremos a él. ¿Cómo fue la Cali antes del 7 de agosto? La Cali en la que usted nació, la que usted recuerda, donde vivió su infancia. ¿Dónde nació, padre? Bueno, yo soy hijo de un abogado llamado Liborio Hurtado, caleño, y de una dama bugueña llamada Lora Galvis. Yo nací, según me cuenta mi madre, porque no me consta, el viernes 5 de septiembre de 1924, dizque a las 5 de la madrugada. Me atendí en una casita que queda en la calle Sexta, número 404, y cerca de la Merced. El parto lo atendió Estefanía Gómez, una muchacha de 20 años del Hospital de San Juan de Dios, pero yo nací en una pieza, yo no nací en un hospital. Y mi papá y mi mamá se casaron escondidos, porque en ese tiempo los liberales y los conservadores se odiaban. Mi mamá era de familia liberal y mi papá era de familia conservadora. Se conocieron en el río Cauca, en Puerto Mayarino, cuando llegó un barco del río Cauca, al río Cauca desde Mediacanoa, y salían a caballo los jóvenes de aquella época. Me contaba mi papá, porque a mí no me consta, ¿no? Que salían a caballo los fines de semana a ver llegar los barcos con muchachas de Buga que tenían fama de muy bellas, ¿no? Y siguen teniendo. Sí. Entonces, y lo son. Entonces, allí se conocieron, se reunían Matoño Carvajal, Blas Escarpeta, José Ignacio Bernaza, Liborio Hurtado, que era mi padre, ¿no? Alberto Carvajal, Manuel Sinisterra, todos eran la juventud. José Ignacio Bernaza ya lo nombré, era la juventud de esa época, y se iban allá a lo que hoy es Juanchito, a ver llegar los barcos que venían de Mediacanoa. Entonces ahí mi papá vio bajar una muchacha de trenzas y le preguntó a una de sus compañeros quién es esa morena, y le dijo, es una muchacha de Buga de apellido Galvis, hija de Rafael Galvis. Le dijo, presentámela, y me la presentaron, y ahí empezó la cosa.
Bueno, Alfonso Hurtado Galvis, el santo varón, evidentemente la memoria viva de Cali de tantas cosas que han sucedido en esta ciudad y en las cuales él ha sido líder, el que ha estado adelante poniendo el pecho cuando se trataba de desafiar los poderes establecidos, la inequidad y la injusticia. Usted es abogado. Hizo sus estudios de bachillerato aquí en Cali y se trasladó después a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia, padre? ¿Y en qué momento usted sintió el llamado de Dios para, habiéndose graduado abogado, tomar la sotana y ponerse al servicio de los más necesitados, que esa ha sido su bandera siempre? Mira, doctor Luis Fidel, vos sabes mucho, pero te voy a aclarar una cosa. Yo no soy santo varón, yo soy varón, pero de santo no tengo nada. La percepción de la gente. Es la percepción, como dicen ahora. Bueno, te voy a decir esto. A mí me matricularon en el colegio de San Luis Gonzaga en primaria. Recuerdo que había una señorita allí en la calle, el colegio quedaba donde está la Asamblea del Valle ahora, en la calle 9ª con carrera 8ª. Carrera el rector 8ª, era el hermano 860. Urbano, Francés. un francés muy ilustre. Y la señorita del kinder, que en ese tiempo se llamaba kindergarten, me preguntó una vez, ¿en su casa cuántos son? Y yo me cogía un botoncito y decía, en mi casa somos tres, 2 mujeres y un hombre, el hombre soy yo. Bueno, entonces hice el kinder, la primaria, y terminé bachillerato el 28 de junio de 1939 a los 15 años. Yo fui bachiller a los 15 años. Y terminaba el bachillerato, para satisfacer tu curiosidad, me fui en un bus de Flota Magdalena sin conocer a nadie en Bogotá, ¿no? Yo me llevé 50 pesos que me regaló mi mamá y era un platal, pues, y me fui con mi maletica en un bus de Flota Magdalena a Bogotá, y como yo llegué a la estación de La Sabana, porque el bus que lo llevaba uno de Cali hasta Armenia, hasta Ibagué, pero de Ibagué a Bogotá había que hacer transbordo a un tren. Entonces llegamos a la estación de La Sabana y le dije al taxista, ve, yo no conozco a nadie, yo vengo de Cali, y la única persona que he oído nombrar aquí en Cali, que es famosa, es Jorge Eliezer Gaitán, el doctor Jorge. Ah, sí, allá en Teusaquillo, camino lo llevo. Entonces me llevó, y yo llegué a la casa y toqué el timbre, donde está enterrado Gaitán y donde está el Museo Gaitán, hoy me acuerdo mucho. Entonces salió doña Amparo, una señora muy alta, una paisa muy querida, muy simpática, que tenía cargada una niña que se llamaba Gloria Gaitán Jaramillo. Y me dijo, ¿qué quieres, ni joven? Y le dije yo, es que aquí vive el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Y me dijo, sí, ¿qué se le ofrece? Le dije, no, es que quiero hablar con él porque yo quiero estudiar Derecho. Pero yo aquí no conozco a nadie, él es muy conocido en todo el país. Y entonces me vine para acá. Bueno, entonces ella me hizo entrar, me hizo sentar y me dio chocolate con queso y con almojábana. El doctor Gaitán llegó en un carro, no sé si era un Plymouth o unos móvil, más o menos a las 6:30 o 7 de la noche, y entró con su sombrero coco, su abrigo, su paraguas y un chaleco, y dijo, ¿y este chino qué está haciendo aquí? Entonces ella le dijo, este es un muchacho de Cali que quiere estudiar Derecho y te conoce por la radio. Entonces dijo, ¿y tú dónde vas a vivir? Me dijo. Le dije yo, es que eso es lo que le quiero preguntar, que me oriente. Entonces me dijo, mira, yo conozco allí la pensión Londres que queda cerca a la Casa del Florero, que lo maneja una señora de apellido Margarita, de nombre Margarita. Ella recibe estudiantes con tal de que no sean de la costa porque son muy bullosos. Entonces,
me llevó, él manejando su carro, ¿no? Me montó en su carro al lado de él y por la carrera séptima, que en ese tiempo era de norte a sur, ¿no? Me llevó hasta la pensión Londres. Yo dije, ¿cómo es posible que yo vaya al lado de este monstruo? ¿No? Hoy en día Él era bajito, macizo, indio, cobrizo. Ya los políticos no hacen eso, padre. Entonces me montó, en ese tiempo él no llevaba guardaespaldas ni nada. Eran como las 7:30 de la noche cuando llegamos a la Margarita, y ahí me orientó pues él, y era un viernes. Entonces yo pues le dije, ¿cuánto me va a cobrar, señor? Y me dijo 20 pesos mensuales. Y dije, entonces yo le pagué de antemano los 20 pesos. Le pedí recibos, sí. Entonces el doctor se fue, yo no lo volví a ver. Entonces le di las gracias, claro. Al día siguiente era sábado, entonces yo salí en un tranvía, me monté en un tranvía y me fui hasta la avenida Chile. Y conocí lo que era conocible de Bogotá en ese tiempo en tranvía, pues. Bogotá tendría 1 millón de habitantes, tal vez. Cali en esa época tendría unos 70.000 habitantes, tal vez, más o menos. Y claro, uno se deslumbraba al ver Bogotá, sobre todo la parte histórica, ¿no? Que es la que más me interesaba a mí. El domingo me fui a misa a Las Nieves, una iglesita que queda en la carrera séptima, más allá de la avenida Jiménez, y allí oí la misa, o que ahora llamamos la Eucaristía, como dice la Biblia, y entonces me puse a conocer a pie también, fui a San Diego, etcétera, fui a la Casa del Florero, que es como un museo, y fui a la Casa de la Marichuela, donde vivía Manuelita Sáenz, fui al Palacio de San Carlos y leí, por cierto, la placa que hay allí que dice «Siste parum perspectatur gradus y vacas miratur viam salutis, quan cese liberaret pater salvatorque patries Simón Bolívar in nefanda nocte septembrina 10/25 anno 1080 cese salvatore». Detente, oh espectador, y mira el lugar de salvación por donde salió el libertador y padre de la patria Simón Bolívar en la nefasta noche septembrina del 25 de septiembre de 1828. Ahí hay una placa en la ventana, pues, por donde se tiró, porque lo salvó Manuelita, pues, y no hay, por Manuelita lo matan. Carujo y Pedro Carujo y otros, allá habían matado como 11 soldados y entraron a matar al libertador, pero ella lo hizo volar por la ventana, pues, esa es la historia, ¿no? El padre es memorioso, Claro. enormemente. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 hablando con el padre Alfonso Hurtado Galvis y nuestro amigo Luis Fidel Moreno. Es la memoria de Cali en muchísimas décadas. Para seguir esta conversación vamos a ver otra nota. El padre Alfonso Hurtado Galvis es uno de los protagonistas de la radio caleña en la segunda mitad del siglo XX. Es una figura muy importante. En una época en que la radio se dedicaba a programas de concurso, programas de humor, radioperiódicos y consultorios sentimentales, el padre Hurtado Galvis hizo La Voz del Prójimo, creó La Voz del Prójimo, que era un programa de ayuda, no solamente de proselitismo religioso, sino de ayuda a la gente, al prójimo. Los medios de comunicación es la época en que más difícil etapa han pasado, porque estaban todos controlados por el Estado. Ni los periódicos ni la radio podían decir nada distinto a lo que fueran comunicados oficiales de la Presidencia de la República o quien representara la Presidencia de la República. Para mí es una figura emblemática
de esa relación que debe haber entre la radio y el trabajo social y el trabajo comunitario. Yo siento que es un Quijote de la radio porque, si no estoy mal, es casi medio siglo al frente de su labor, ya no evangelística, sino es una labor social. Desde que empezó a hacer sus Semanas Santas en radio, desde que su participación en la tragedia del 7 de agosto. Yo lo recuerdo particularmente por sus novenas navideñas, por el Sermón de las 7 Palabras en Semana Santa, por sus romerías a los cerros tutelares de Cali, a las Tres Cruces y a Cristo Rey. Como por ser una persona, digamos, más que un religioso, él es un líder cívico. Que es una persona clave para la construcción de lo que nosotros queremos, de lo que llamamos la radio, para la movilización social. En fin, siento que es una figura digna de ser estudiada por las escuelas de comunicación, porque lo que ha hecho es poner un grano de arena bastante fuerte en esto que queremos llamar nosotros la otra radio. Es un líder que ha movido opinión, tal vez comparable solo con José Pardo Llada en la radio. Ambos desde diferentes maneras y cada uno con su personalidad ayudaron a mover a la ciudad, a hacer una suerte de lo que ahora se llama movilización social en torno a procesos determinados, siempre pensando en ayudar a los demás. Había intereses religiosos en el caso de él, y había intereses políticos en el caso de José Pardo Llada, pero también había la necesidad de ayudar a los demás, que creo que es bien importante. Bueno, después de esa nota, son todos profesores de radio en la Universidad del Valle. Yo quiero preguntarle, padre, para iniciar esta parte de nuestro programa, es ¿cómo ha sido su relación de tantos años con la ciudad a través de la radio? Pues cuente pues, su experiencia, haga una síntesis de qué es lo que usted más aprecia de todos esos años trabajando en la radio para la comunidad. Vea, doctor, usted es una gran persona. Como decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, a quien respeto mucho, usted vale mucho, pero usted me preguntó. Bueno, le voy a contestar. Vea, yo era muy muchacho, muy joven, recién ordenado, y era director de un periódico que se llama La Voz Católica, que era de la diócesis de Cali. Y el obispo de esa época, pues me tenía allí. Y un día llegó Isabel Martínez de Tobón de la Roche, la mujer de la esposa, primera esposa de don Bernardo Tobón de la Roche. El dueño de Todelar. El dueño de Todelar. Todelar quiere decir Tobón de la Roche. Tobón de la Roche, sí. Y ella vio que me llamaban mucho por teléfono para pedirme empleos y cosas, ayudas, etc. Me dijo, padre, ¿usted por qué no utiliza la radio? Y le dije, pues, pero es que no tengo radio. Me dijo, no, nosotros tenemos Todelar. Ella, si no me entiendo mal, era pues la principal accionista de Todelar. De La Voz de Cali. Y ella me orientó, ¿ves? Me orientó y me llevó cerca a la iglesia de Santa Rosa de Lima, aquí en Cali. Y entonces, con ayuda de don Bernardo Tobón de la Roche, de Fernando Franco García, de Joaquín Marino López, y con la ayuda inmensa de Isabelita Martínez de Tobón, que era una paisa simpaticísima y muy santa, muy buena mujer, en paz descanse. Ella fue la idea no fue mía, fue Isabelita. El nombre, yo le iba a poner La Voz del Pueblo, pero Isabelita me dijo, vea, padre Hurtado, en el Evangelio el Señor Jesús, cuando habla del pueblo, no dice pueblo, sino prójimo. ¿Por qué no le pone más bien La Voz del Prójimo? Entonces ella fue la que le puso La Voz del Prójimo. Y comenzamos el sábado 19 de julio de 1958 a las 8:30 de la noche. Con escogimos como cortina musical la pequeña serenata de Mozart, que hasta el sol de hoy, pues, eso va a cumplir, o ya, bueno, pero 53 años. Sí. Padre, pero ese programa a usted se lo han sancionado algunas veces, censurado el gobierno. Incluso yo recuerdo un célebre
una homilía que hizo en la Semana Santa, tiempo después, contra el gobierno de Guillermo León Valencia, cuando usted dijo, entre otras cosas, Cipcio, tengo sed de justicia que tiene el pueblo colombiano. Y entonces sancionaron la voz del prójimo varias veces. Programa social y de empleo, ¿cómo lo comienza usted? Vea, doctor Moreno, es que usted es hijo de un hombre que yo aprecié mucho porque valió mucho. Y usted sabe mucho. Pero le voy a decir una... Yo me he metido hasta aquí en problemas con los gobiernos. Era presidente Guillermo León Valencia, a quien yo ayudé cuando la dictadura lo iba a matar, ¿no? En la casa de la familia Bernaza estuve con el padre Sergio Arboleda y con una periodista ahí acompañándolo para que los del SIC no lo fueran a matar. Y entonces llegó a ser presidente, pero a mí no me gustaban muchas cosas y como yo tengo derecho a opinar porque yo soy colombiano y me gusta la libertad dentro del orden, como dice el escudo. Pues. Nacional. Entonces, yo en un sermón de las 7 palabras en el Estadio Pascual Guerrero, un Viernes Santo en abril de 1963, ataqué, no al presidente, ¿no? Porque el presidente es intocable según la Constitución. Se mete uno en un lío. Yo como abogado sé la ley. Pero sí ataqué el mal gobierno. Y eso que tú dices es cierto. Yo dije, tengo sed de justicia. Y otras cosas que fueron horribles, que yo no sé cómo dije yo, cuando... Yo no sé si las podré repetir aquí. Repítalas. ¿Las repito? Sí. Bueno. Ya no existe el SIC. Hay otras agencias que lo han reemplazado y que parece que han superado el SIC. En todo caso, yo ataqué a los que tiraban el agua, la leche al río o a los caños de aguas negras, en vez de dársela a los niños pobres, dizque para que no bajara el precio de la leche. ¿Cómo podía probar eso? Porque yo como abogado sabía que uno no puede afirmar nada sin pruebas, porque se mete en un lío de la Madonna. Entonces, un día estaba yo en mi oficina de abogado, en el edificio Colseguros, cuando llegaron 7... detectives. No, 7 ordeñadores, 7 campesinos ordeñadores. Me dijo, mire, hijito, nosotros estamos en pecado mortal. Le dije yo, ¿por qué están en pecado mortal? Me dijo, porque nosotros tiramos la leche del segundo ordeño del día a los caños de aguas negras para que no baje el precio de la leche, porque ahí nos ordenan nuestros amos. Entonces le dije yo, ahora eso es un delito contra la economía nacional, eso es gravísimo. Entonces le dije, pero ustedes, si ustedes me dicen eso a mí, yo no puedo usar eso. ¿Por qué no, por qué no vamos mañana o pasado mañana a un juez y hacemos una declaración extrajuicio? Con esa declaración extrajuicio yo puedo afirmar eso por radio. Entonces eran 7. Al otro día vinieron 4, los otros 3 se chuparon. Entonces yo me fui con ellos a un juzgado que quedaba cerca de la Plaza de Caicedo y el juez era hasta amigo mío. Y entonces le dije, mira, yo quiero que estos muchachos rindan declaraciones extrajuicio. La rindieron, bueno. Entonces, sobre esa base, cuando Gustavo Balcaja Monzón era el gobernador en esos días, a mí me llamó el arzobispo Uribe Urdaneta y me dijo, Padre Hurtado, usted está metido en un lío. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque a usted le van a presentar unas demandas penales y yo no lo voy a defender. Me dijo, le dije, es que yo sé que usted no defiende a nadie. entonces chanceando, él me estaba brindando un whisky. Yo me tomé un whisky con él. Por cierto, un whisky fino, ¿viste? Entonces me puso al teléfono a Gustavo Balcaja Monzón, que es mi amigo y creo que hasta un discípulo mío fue. Y Gustavo, que era el gobernador, me dijo,
hola curita, que vos por qué me tenés este pueblo revuelto, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Vos te estás chiflando o qué? Entonces le dije, lo único que te digo, Gustavo, es esto. Si a mí me van a colocar contra la pared, yo sé defenderme. Y yo tengo pruebas de lo que dije. Y le conté muchas cosas que ya por respeto a la memoria del doctor Valencia no las puedo decir aquí porque yo no hablo mal de los muertos, ni me enfrento a los muertos, yo me enfrento a los vivos. Entonces me dijo, ¿así es la cosa? Y le dije yo, sí. Entonces me dijo, pásame al arzobispo. Y entonces conversaron ellos allí, pues yo estaba muy joven, pues. Pero yo no le tengo miedo sino a Dios. No digo lo demás. Pero entonces usted sí ha tenido momentos difíciles, porque usted ha sido un hombre por la justicia, por la libertad, por los derechos de la gente. A usted le tocó participar en muchas movilizaciones sociales por actos de justicia. Creo que en el tema contra la dictadura de Rojas usted estuvo participando. ¿Cómo fue eso aquí en Cali? ¿Cómo participó usted? Sí, doctor, eso es cierto. Yo era capellán del batallón de infantería número 8 Pichincha, que fue fundado por el libertador Simón Bolívar en las bodegas de Babahoyo, Perú. En el Paseo Bolívar quedaba el cuartel, que lástima que lo tumbaron, donde está el CAM. Eran yo era capellán pues del batallón de infantería número 8 Pichincha cuando yo supe, porque eso se comentaba entre los oficiales, y ahí llegaban los pájaros, allí llegaba León María. Yo inclusive leí la mano a León María Lozano sin saber quién era. No usaba corbatas en un botoncito aquí, y un sombrero, y un saco abierto, bajito. Y él me hizo una venia, se quitó el sombrero y me dio la mano. Y entonces un oficial del ejército me dijo, Padre Hurtado, ¿usted sabe quién es ese tipo que acaba de saludar? Y dije, no tengo idea. Me dijo, es el cóndor, es el pájaro más grande que hay en Tuluá. Entonces le dije yo no tenía idea. Pero ahí se reunían los pájaros porque allí, según entiendo, se daba el armamento corto, ¿no? Arma corta y munición. Eso era como los paramilitares de esa época, pues. Eso es historia, hola. Eso está en un libro que llama Viento Seco de Daniel Caicedo Gutiérrez. Claro. Está en un libro que llama Lo que el cielo no perdona, del padre Jorge Blandón, que lo mataron por haber escrito ese libro. Está en un libro que se llama El Cristo de Espaldas, de Eduardo Caballero Calderón. Está en el libro de Gardiazabal, Cóndor no enterró. Álvarez Gardiazabal, que Álvarez escribió contra mí. No, pero yo le perdono, pues. Gustavo, si me estás oyendo, vos sabés que yo te perdoné ese libro que escribiste contra mí que se llama Cóndores, no sé si no se entierran todos los... No, ese fue contra el pájaro. El contra mí fue El Bazar de los Idiotas. Después les cuento por qué. Es que Gustavo es tremendo. Bueno. Lo han reeditado, entre otras cosas. ¿Sí? Lo están vendiendo de nuevo en El Bazar de los Idiotas. Sí. En todo caso, yo no dije nada contra Gustavo porque pues cada cual tiene derecho a opinar, ¿no? Bueno, pero estábamos hablando de la caída de la dictadura. Sí. Entonces yo me di cuenta de que eso se llenaba de pájaros ahí y que estaban cometiendo... Aquí había un gobernador que era un brigadier general llamado Jaime Polanía Puyo, que decían que tomaba mucho trago, ¿no? Era huilense. Y él era el jefe civil y militar del Valle, que en ese tiempo no había gobernadores, sino jefes civiles. Entonces, yo cuando empezaron a torturar estudiantes, a hacerlos caminar sobre piedra, sobre cascajo, y mataron a un muchacho, hermano de la reina de la belleza del Valle, de Lucía Zapata Yusti, que le pegaron un tiro aquí en la frente. Y esa niña, Lucía Zapata Yusti, a quien yo admiro mucho porque es una gran dama, era casada o se casó con un mayor del ejército
del arma de infantería llamado el mayor Carlos Lombana Cuervo. Que fue gobernador del que Valle. fue gobernador. Fue del gobernador, Valle. sí. Y entonces yo me fui a la Universidad del Valle, allá a sus predios, y les dije a los estudiantes, yo puedo decir las palabras que les dije a los Sí, estudiantes, claro, padre. a los estudiantes de la facultad que había en Cali, la única facultad que había en Cali, porque después fundamos la Santiago de Cali, con otros abogados la fundamos. Entonces, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Medicina, yo llegué y los estudiantes estaban allí muy entusiasmados, pero inactivos. Entonces yo les dije, ¡huevones! Ustedes no se están dando cuenta de lo que está pasando en este país. Ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando en Cali. ¿Por qué no salimos a la calle, hola? Uno no puede vivir en esclavitud. Yo digo como decía Martí, ¿no? Morir por la patria es vivir, como dice el himno de Cuba. Y yo digo, es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Entonces yo me enojé y ellos, sobre todo las damas, se entusiasmaron, porque las mujeres son más valientes que los hombres. Es que la mujer es lo máximo. Las mujeres son lo máximo. Son extraordinarias. Vea, si nos descuidamos nos quitan hasta el nombre. Bueno, entonces salimos por la calle Quinta, por la calle 10, y cogimos y pasamos yo iba adelante, éramos unos 3.000 o 4.000. Claro que los estudiantes eran pocos, pero el pueblo se entusiasmó. Cuando ya me vio a mí con una bandera diciendo abajo la dictadura, viva la libertad. Ese era el lema. Entonces pasamos por el Aristi y nos tiraron agua porque nos iban a gasificar, o estaban ya echando gases. Entonces seguimos avanzando, y llegamos al viejo Palacio de San Francisco, y en el atrio de San Francisco, esto es muy importante esto que estoy contando, y delante de Dios lo juro que es verdad. Llegamos al palacio, a la casa de la familia Borrero Olano, que le estaban tumbando para hacer el palacio, el edificio de Telecom. Entonces yo, que iba con la sotana, y había lloviznado, me tiré al barro porque empezaron a echar plomo desde el atrio de San Francisco. Lamparilla, Pájaro Verde, Caricortado, Caras y Caretas, Chucho Gordillo, Caracolina, un poco de tipos de esos. Todos los pájaros de la Todos los pájaros, la pajaramenta que se reunía en una cantina allí enseguida de San Francisco. Bueno, entonces yo me tiré y la gente salió corriendo hacia el Aristi, y yo recuerdo que Chucho Gordillo pasó y me gritó, cura hijo de puta, a vos también te entra la bala. Pero no me disparó, me respetó. Yo estaba tirado así en el suelo. Y yo miré así, que yo conocía a Chucho Gordillo en el Pichincha, pues. Entonces, después, cuando ya pasó el tiroteo, me levanté y había 4 muertos, 2 muchachas y 2 muchachos estudiantes, y eso estaban tapados con periódicos, y más adelante había una señora que la atropelló la multitud en la carrera. Eso estaba lleno de bicicletas, de libros, de mochilas, no, todo eso, esa calle 10, que era de norte a sur en ese tiempo, ahora es de sur a norte. Entonces, yo me levanté y me fui a la gobernación del departamento, y entré a la gobernación, y yo
quiero hacer honor a un hombre que vale mucho para mí, me salvó la vida, ¿no? Que fue muy amigo de mi padre, ¿no? Él estuvo allí y él se dio cuenta que iban a atentar contra mi vida. Yo tenía 32 años, o 33, eran las jornadas de mayo, pues. Y entonces dijo, un momento, al padre Hurtado me lo respetan, puede que esté contra mi general, pero el padre Hurtado es hijo de un gran conservador que se llamó Liborio Hurtado, que fue mi amigo, ¿no? Y entonces yo entré acompañado por el mayor Carlos Lombana Cuervo, que me cogió del brazo y me dijo, curita, ¿cómo te has metido en esto, curita? Entonces le dije yo, porque a mí me gusta la libertad. Me dijo, vamos a subir, subimos la escalera hasta donde estaba el general Jaime Polanía Puyo. Entonces cuando me vio el general Jaime Polanía Puyo me dijo, esto es historia colombiana, me dijo el general Jaime Polanía Puyo, yo no me dejo chantajear de los curas, yo he visto silbar las balas en Corea. Entonces le dije, muy de buenas usted mi general, porque es el único que ha visto un silbido. Pero como ven ustedes con el padre Hurtado, es mucha la historia que vamos a tener en el programa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con el padre Alfonso Hurtado Galvis y nuestro amigo Luis Fidel Morena, hablando mucho de la historia. El padre es una memoria viva de esta ciudad. Vamos para seguir esta conversación a ver otra nota, padre. La voz del prójimo es un espacio que intenta abrirle primero el micrófono a la gente, ¿no? Por eso es clave, digamos, es como los primeros brotes de radio verdaderamente participativa que se dan aquí en Cali, en Colombia. Entonces era un espacio que intentaba mejorar la calidad de vida de la gente a partir de darle la posibilidad de manifestar sus problemas, pero también conectar esos problemas con digamos, con los agentes decisores de la época, y en ese sentido le consiguió trabajo a mucha gente, le solucionó problemas de vivienda a mucha gente, solucionó... alguien lo puede llamar una radio asistencialista, probablemente, pero para la época era supremamente clave para la transformación y el mejoramiento de la vida de la gente. Eso es la voz del prójimo, diría yo. Yo creo que el programa tenía una dimensión más allá de lo estrictamente religioso, que lo tenía, por supuesto. Yo creo que nadie se olvida de las frases con las que empezaba el programa, de las frases de despedida. Eso quedó en la memoria de los oyentes. Él se convirtió en una persona muy importante, en un testigo de excepción de una Cali que se transformó de un pequeño municipio en una gran ciudad. Él es el testigo, yo creo que por excelencia, de ese cambio. Lo he seguido porque muchas veces he escuchado sus programas y me llama la atención que él le ha conseguido empleo a muchas personas, sobre todo madres, cabeza de familia en la ciudad, y las ha ido ubicando con personas de confianza en sitios donde de verdad puedan estar bien, y ha librado a muchas de estas muchachas que se salgan de la prostitución, de la calle, de la droga, que se preocupen por criar sus hijos. Es decir, no es lo ideal, pero es lo que se podía hacer en el momento por esas personas, y él tiene ese mérito de haberlo hecho. Y así, estando tan anciano como está, todavía a veces uno prende la radio y por la noche lo oye a él. Su programa pertenece a una época en que en Colombia solamente había una religión, la religión católica. Estamos hablando de antes de la Constitución del 91, en donde se consagró la libertad de cultos. Y por lo tanto su programa era la voz oficial de la Iglesia Católica. Ahora en el dial, todos lo sabemos, hay una cantidad de cultos y de creencias que proliferan, no siempre de la religión católica, sino de otros credos. En esa medida, él se convirtió en la voz, digamos, más a mano de la religión católica en la radio caleña. En esa medida, ese programa se convirtió en un vínculo muy importante de la Iglesia Católica con la feligresía y con los ciudadanos del común, para ayudarles en sus afugias pues, más inmediatas, en su día a día. Había una suerte de ayuda, de un paliativo emocional y religioso, pero también
ayudas concretas para ayudarle a la gente a sobrevivir. Me parece que es un personaje muy importante, lo que hizo es muy importante. Ese magisterio de ese programa es una referencia obligada a la hora de hablar de la radio en Cali en esa época. Bueno, padre, el lema siempre lo mantuvo usted, la voz de los que no tienen voz. Y bueno, usted es un caleño que lleva tantos años. Vamos a aprovechar este segmento de Luis para hablar un poco de la Cali de hoy. Entonces, ¿qué piensan? Bueno, ¿cómo ves la Cali de hoy, Alfonso? Pues la Cali de hoy es como una ciudad transformada, diferente, ¿no? El progreso es inmenso, inmenso. Cali, la estatua de Sebastián de Belalcázar está con el dedo así, señalando el mar. ¿Por qué? Porque según dicen en los anales históricos de Cali, de Santiago de Cali, Belalcázar le dijo a Miguel López Muñoz y al padre Juan de Ocaña que fundaran la villa de San, porque Belalcázar dice que estaba en Quito enfermo. Entonces, Belalcázar le dijo, funden una ciudad al pie del mar, porque del mar le viene el progreso. Por eso, cuando el cuarto centenario pusieron a Belalcázar así. Pero la cara de Belalcázar no es la de Belalcázar, sino la de Don Pío Baroja, porque Vittorio Macho hizo la estatua con la cara de Don Pío Baroja. Bueno, Cali de hoy es un Cali, como toda metrópoli, llena de problemas de violencia sobre todo. Eso es lo que me angustia a mí hoy, ¿ve? Eso me angustia mucho, la inseguridad de Cali. Yo no le voy a hacer cargos a nadie. Cada cual responderá ante Dios, como voy a responder yo, lógicamente. Pero Cali de hoy es muy distinto del Cali de mi época. Porque puentes elevados hay, avenidas hay en todas partes del mundo. Cali tiene una cosa maravillosa que es la arborización, la ciudad más arborizada que hay en Colombia. Yo conozco todo Colombia. La arborización de Cali es única. El río Cali, que como decía el poeta Carranza, Cali es un sueño cruzado por un río. Bueno, entonces, hoy hay estos problemas, voy a decirte. El desempleo, que es berraco. Es berraco. No nos metamos en tiro. Ya no se puede caminar porque el subempleo, los vendedores ambulantes están mostrándole al mundo, y a Cali sobre todo, que no hay trabajo en Cali. El paro es tremendo, el desempleo es tremendo en Cali. Segundo, la falta de vivienda. Cuando la explosión del 7 de agosto, este santo varón que hablo ahora, que me echó un poco flores inmerecidas, dijo que yo había hecho barrios, sí, el barrio Gaitán, el barrio con Alfonso Barberena. Alfonso Barberena, claro. Y si lo ve, Terrón Colorado, y ese barrio que llaman ¿Unión de Vivienda? No, Agua Blanca, pero no el distrito, porque el distrito lo hizo Carlos Holmes, Trujillo. Pueblo de Lata. Agua Blanca, pero el Pueblo de Lata, el viejo. El Pueblo de Lata. Esas casitas las regaló nada menos que el general Eisenhower. Son prefabricadas, las trajeron en avión cuando la explosión. Bueno, entonces, ese Cali era patriarcal, era un Cali donde todo el mundo se conocía. Hoy en día uno no sabe quién es quién. El padre otra vez conoció, pues porque pues es una persona legendaria ya, pero la juventud, por ejemplo... ¿A usted lo reconoce? Me cuenta que estuvo en el mío y ¿cómo una compañera, o no, pues sí compañera, porque una alumna de la Facultad de Derecho me invitó a que nos subiéramos al mío. Yo le dije, yo no he subido nunca al mío a caminar. Y nos metimos al mío desde Menga hasta el sur de Cali, pero de las 3 a las 6. Y la gente es feliz cuando eso cada rato cambia, ¿no? Sí. Entonces la gente se levantaba para darme el puesto. Y una señora embarazada subió y yo le di el puesto inmediatamente, porque a mí me enseñaron que a las mujeres embarazadas a los ancianos hay que darle... Padre. Pero les iba a echar un cuento, pero no lo he hecho.
Bueno, Padre, ¿se siente bien gobernado? pues hola, ¿O nos Claro, merecemos los gobernantes que tenemos? ahí sí me corchaste. Ahí sí me corchaste. Yo, Porque es que hablamos que la riqueza yo que al doctor aumentamos las Iván Ospina, pues lo aprecio, es hijo de Iván Marino Ospina, que fue un héroe, un valiente que se dio bala durante horas en los cristales. Fue guerrillero. Yo al doctor Ospina lo respeto como alcalde mayor de Cali. Al doctor Lourido lo respeto, ¿no? Es nuestro gobernador encargado. Inclusive hay noticias de que está enfermo. Ya hoy salió de la Ya clínica. Padre, pero pues hablando de el buen gobierno, pero ¿usted cree que le falta ahora a los caleños como energía colectiva, como proyecto colectivo? ¿Usted que Mira, ha tenido que... Cali ha tenido fama de ciudad social y cívica. Eso se está perdiendo, desgraciadamente. Hoy en día ya es una montonera, la gente hace lo que le da la gana. En estos días un taxista, yo monto en taxi porque no tengo carro, entonces yo soy un cura pobre. No porque me envidia a nadie, no, mejor ser pobre que rico. Aunque Pambelé decía que es mejor ser rico que pobre, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces Cali hoy en día es un rebulicio, usando una palabra que usaba mi abuela, el rebulicio. Aquí hace la gente lo que le da la gana, para ser franco. La gente se pone de ruana Cali. En estos días me llamaron a confesar a una señora a la clínica Sebastián de Belalcázar a las 2 de la madrugada. Entonces yo llamé a una patrulla, porque yo no voy a salir de noche, yo nunca salgo de noche. Y me vino la patrulla y me llevó, me esperó, confesé a la señora, porque la señora decía que si no se confesaba con el padre Hurtado, no se dejaba llevar al quirófano. Entonces salí y la patrulla cogió por la avenida Sexta, no seamos pendejos. La avenida Sexta, eso por la noche, era un viernes, eso es una Sodoma y Gomorra. No, eso de como zona rosa, no, eso se acabó. La avenida Sexta está llevada el diablo. Y me dicen que Menga es peor. No, de manera que Cali está pues, no solamente por las mega obras que no hay por dónde andar, pero eso ya es progreso, pero moralmente está por los suelos. Aquí no, aquí todo el mundo se pone de ruana todo. Ahora hablaban de la cantidad de credos que hay en Cali. Eso está bien. Cuando yo era estudiante y los primeros años de sacerdocio, y estamos cumpliendo los 20 años de la Constitución, yo estoy de acuerdo con la libertad de cultos, ¿no? Porque yo fui el primer sacerdote que llevó pastores los Viernes Santos a la radio, cuando eso era un delito, llevar un pastor a la radio. Y yo llevaba al pastor Ramón Medina, que para mí es un santo, de la iglesia, primera iglesia bautista. Y yo, pues en la Constitución de don Miguel Antonio Caro del 86 no había sino tolerancia de cultos. La iglesia católica era la que mandaba, quitaba y ponía presidentes, quitaba y ponía gobernantes. El clero era el que mandaba en este país. Con la Constitución de Gaviria, de César Gaviria Trujillo, que da el 91, pues hay libertad de cultos. No hay como la libertad ahora, es que yo no sirvo, yo no sé, yo me metí de cura despechado porque tenía una novia que me puso los cuernos, ¿no? En Bogotá, yo era abogado y ella era abogada. No, usted iba a ser un líder político. Yo quise ser alcalde de Cali, pero Monseñor Rubiano no me dejó. Bueno, no se pudo. Como ven ustedes, amables televidentes, el padre es mucha memoria, tenemos que conversar más oportunidades. Muchas gracias, padre y Luis Fiel, por haber venido aquí a nuestro programa. Los esperamos en una próxima emisión
Y muchas gracias a ustedes, muchas gracias al doctor Darío Henao y al doctor Luis Fidel Moreno Rumier, porque han sido unos grandes interlocutores. Y gracias a la Universidad del Valle, a la Facultad de Humanidades. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Hechos que crecen con el tiempo. Lugares marcados por los recuerdos. 200 años de independencia presentes en los viajes a la memoria. En la madrugada del 7 de agosto de 1956, Cali vivió una de las mayores tragedias de la historia de Colombia. Seis camiones militares cargados de dinamita que venían del puerto de Buenaventura con destino Bogotá hicieron explosión y destruyeron parte de la ciudad. Los hechos ocurrieron en un momento de gran tensión política en el país. Desde el 13 de junio de 1953, mediante un golpe de Estado, había asumido el poder el teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, encabezaban la oposición al régimen militar. Los principales diarios habían sido clausurados y Colombia vivía días de gran inestabilidad política. Stephen Ferry es un fotógrafo estadounidense que ha dedicado 25 años a documentar acontecimientos importantes de la vida contemporánea. Ha viajado por docenas de países. Con su cámara le ha mostrado al mundo diferentes acontecimientos como la caída del muro de Berlín, la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, el auge del fundamentalismo islámico y el conflicto étnico del África Central. Ahora vive en Colombia y documenta el conflicto armado y las culturas indígenas de la Sierra Nevada. Stephen conoció la historia de la explosión de Cali a través de fotografías. Una de esas imágenes muestra a un joven sacerdote que trata de ayudar en medio de los escombros. Fue publicada por la revista Life y él dice que desde cuando la conoció se le quedó grabada en su memoria. Para Stephen es incomprensible que una catástrofe de esta magnitud sea tan desconocida para el país. Sabe que muchas de las fotografías existentes fueron obra de fotógrafos aficionados y ahora quiere viajar a Cali para tratar de reconstruir algunos momentos que vivieron los habitantes de esta ciudad en aquellos días. Conserva la esperanza de entrevistar al padre Hurtado, protagonista de la fotografía de la revista Life. Este viaje a los alrededores de 1956 empieza con la ilusión de Stephen de conocer en persona al padre Alfonso Hurtado Gálvez. En su recorrido, el fotógrafo Nils Bonge le abre las puertas de su casa y de su archivo personal. Escucha el relato de los bomberos Harold Delgado y Francisco Andrade, dos viejos amigos que trabajaron sin descanso en el rescate de víctimas. Dos periodistas le dan su versión de los hechos, Joaquín Marino López y Guillermo García. Con todos ellos hicimos un homenaje a la memoria de Cali, en uno de los momentos más dolorosos de su historia.
Este es el lugar del desastre, o sea, es el punto céntrico de la explosión. Aquí murieron cantidades de personas y aquí fueron enterradas muchas personas. Y yo no sé realmente qué pensar, porque solamente hay una cruz para conmemorar el evento y el resto parece como muy abandonado, pero a mí me parece como triste. Al recorrer el lugar, Stephen busca huellas que le revelen cómo era todo antes de aquel 7 de agosto del 56. Y mientras esto ocurre, Claudio Borrero y Edgar Vázquez recuerdan algunos sitios de la zona. La explosión del 7 de agosto de 1956 ocurrió en la avenida Miguel López Muñoz, calle 25, entre Carrera Primera y Carrera Cuarta. Allí estaba ubicada la estación del ferrocarril. En la esquina de la 24 con la primera está la estación de policía contigua a la estación. Lo más cercano al sitio de la explosión era la zona de hoteluchos, hoteles, bares, cantinas. Era de una afluencia masiva y en ese día previo al festivo pues obviamente había mucho público. Y los barrios aledaños, pasando la línea férrea, están los barrios del Porvenir, Jorge Isaac, a donde pues obviamente la onda explosiva, que no solamente cogió los aledaños barrios de San Nicolás, Sucre y Obrero, sino que llegó hasta la plaza de Caicedo, y el hongo que se produjo de la explosión causó alarma en todo el Valle del Cauca, pues era visible de las mismas montañas de los alrededores de Cali, y toda la ciudad obviamente se despertó por el gran ruido. Los camiones que explotan los parquearon en el cuartel del batallón Pichincha. Allí quedaron los camiones, pero protestaron ciudadanos, entre ellos el padre Alfonso Hurtado Galvis, por permanecer en sus carros en ese sitio centro de Cali. Lo hicieron reubicar a donde quedaron. Y supuestamente se dice que alguno de los borrachitos de la zona intentó penetrar y le dijeron voces de alto, no atendió y algún disparo de un soldado produjo la gran explosión. La explosión destruyó 8 manzanas totalmente arrasadas y deterioró las manzanas continuas hacia San Nicolás. En la iglesia de San Nicolás se rompieron las vidrieras y se afectó el reloj. Las bodegas de carga del ferrocarril que quedaban hacia el sur, esas no se vieron afectadas porque eran de ladrillo y estaban más alejadas de la explosión. Y en el cementerio pues se abrieron las tumbas y se llegó a afectar un poco el barrio que hay detrás, el barrio Santander. No hay certeza en cuanto al número de muertos y los testimonios son variables cuando se refieren al área afectada. Stephen sabe que el padre Hurtado es uno de los principales testigos de este episodio oscuro. El sacerdote ha hablado de la explosión como un terremoto que produjo un hongo similar a la bomba de Hiroshima y que fueron 10.000 los muertos y 36 manzanas devastadas por la dinamita. Otros hablan de cifras diferentes. Calcular el número de fallecidos, el supuesto, no baja la cifra de 3.000 personas para los que se atrevan a manejar cifras, porque pues el conteo 1 a 1 sí no fue posible. Y los derrumbamientos dejaron mucha gente sepulta en sus casas o empresas e industrias que hay a los alrededores del sitio de la explosión. Stephen recurre al archivo fotográfico y fílmico del Valle del Cauca. Quiere ver con sus propios ojos los registros que se conservan sobre la deflagración. Su experiencia en situaciones similares lo impulsa a hacer una composición del lugar.
fotografía es tal vez la que le ha dado la vuelta al mundo, porque es justamente uno de los socorristas del Cuerpo de Bomberos de Cali mostrando el reloj como quedó justamente en la hora del siniestro. ¿Sí? Ahí está marcando algo así como 10 minutos para la 1. Es muy bien hecha esa fotografía. Sí, también. claro, además porque es un relato irónico, es decir, se detuvo el tiempo justamente en el momento de la tragedia. Y también habla de la recuperación, porque a pesar de que se detuvo todo en este momento, todavía hay gente viviendo, ¿no? O sea, todavía corre el tiempo. Aquí lo que llama la atención es cómo las palmas que adornaban toda la 25 quedaron peluqueadas. Sí, quedó solamente el tronco, quedó descabezadas y esto puede asimilarse a una escena de cualquier país en conflicto. Realmente la ciudad no estaba preparada para una catástrofe como esa, por eso todo el pueblo caleño se volcó hacia esas personas que fueron damnificadas y hubo una solidaridad no solamente del pueblo caleño, vallecaucano, sino hubo solidaridad de la población restante del país y también de la comunidad internacional. Stephen está más convencido de que las fotografías existentes le permitirán reconstruir la historia de la explosión. Por eso se dirige a las afueras de Cali, donde vive Nils Bonke, un argentino fotógrafo aficionado que al amanecer de aquel 7 de agosto se trasladó de inmediato con su cámara a la zona afectada. ¿Usted llegó a la zona del desastre el mismo día? No, la explosión ocurrió como a la 1 y algo de la mañana y yo vivía en un sitio que estaba a unas 12 o 13 cuadras, digamos, de distancia del centro donde se produjo la explosión. Al día siguiente sí me di cuenta de que la onda explosiva había entrado en muchos más sitios en el centro. El sitio donde yo trabajaba tenía unas grandes vitrinas, todas estaban destruidas. Unos edificios de la frente de la Plaza Caicedo también tenían todos sus vidrios rotos. Lo que sí era lógico que sucediera es que inmediatamente toda esa zona, tal vez hasta unas 8 o 10 cuadras alrededor del suceso, quedó militarizada. Pero ocurrió que un amigo de un amigo tenía un pariente militar y con él conseguimos un pase para entrar a esa zona y de allí es donde salieron estas fotos. Esas fotos no tenían simplemente pues un interés en documentar algo que era pues el acontecimiento más sensacional pues de Cali en ese momento. ¿Y eso cómo fue cuando entró por primera vez? ¿Qué es lo que primero Pues vio? era bastante impactante. En realidad muchos de los cadáveres ya habían sido retirados y además de eso pues no tenía yo demasiado interés en documentarlos a ellos. Sí conocí pues algunas fotos de otros colegas donde había cadáveres amontonados, pues, así como si fueran sacos. Pero yo buscaba tal vez otras cosas que tuvieran otro sentido informativo, ¿no? Aparte del periodístico. Lo que fue interesante es ver cómo una cantidad de gente, señoras de la Cruz Roja, voluntarios, bomberos, soldados, realmente para ellos no les interesaba en absoluto que hubiera o no hubiera alguien dejando constancia de su trabajo. Ellos estaban dedicados a lo suyo, a tratar de resolver problemas. Yo describí una fotografía de este padre Hurtado. El padre Hurtado es un personaje casi mitológico en Cali.
fue lógicamente de los primeros en enterarse. Acudió y creo que estuvo algo así como 1 o 2 días sin dormir, porque se dedicó a darle la extrema unción a los muertos que encontraba, ayudar pues en remover escombros, es decir, hacer toda una tremenda labor. En las fotografías de Niels Bonge, yo aprecio el hecho que ha producido unas imágenes que 50 y pico años después son muy importantes para entender el evento. Si no fuera por esos fotógrafos que llegaron como él, no habría forma de contar esta historia. El gran centro hospital San Juan de Dios, histórico de Cali, fundado desde 1747, fue el punto de atención esencial para toda esta cantidad de gente que se afectó con la explosión. En el Hospital San Juan de Dios yo no olvido jamás en mi vida cómo los corredores, no había un solo sitio donde no hubiera heridos en todos los pasajes, y por supuesto las salas eran imposibles, totalmente colmados, no daba abasto ni la cirugía, ni los médicos, ni las enfermeras, así que todos los ciudadanos tenían que ayudar, y yo como niño también me tocaba, por supuesto sin tener ni la menor idea de qué era lo que había que hacer con unos heridos tan lamentables, como llegaba más que todo quemados y sus pieles tostadas. Me causó, nunca borro la imagen, la manera como se queda el cuerpo humano después de las quemaduras tan atroces. Aparte del Hospital San Juan de Dios, el otro centro médico de la ciudad era el reciente Hospital Universitario. No fueron suficientes los recursos de estas instituciones para atender la emergencia. Se ponía a prueba la solidaridad de los caleños de todas las condiciones sociales. El médico Alfonso Ocampo recuerda aquellos días de intensa actividad. El hospital universitario estaba prácticamente recientemente inaugurado, alrededor de tal vez unos 2 años anteriores. Y entonces nos comenzamos a preparar para la llegada de los heridos. Uno de los problemas que se suscitaron fue lógicamente el traslado desde la estación del ferrocarril que quedaba en el norte hacia el hospital universitario que quedaba prácticamente en el sur, en el San Fernando. Y por lo tanto no había suficientes vehículos, por lo menos de ambulancias, para poderlos traer al hospital. Y entonces muchos de ellos vinieron en carros particulares, en otros carros que pudieron conseguir de taxis, inclusive hasta en camiones llegaron algunos heridos. Por la mañana estuvimos atendiendo alrededor de 1000 pacientes. Los hospitales de cerca de Cali también se prestaron a ayudar en lo que podían hacer y nos mandaban también medicamentos y nos mandaban drogas, etcétera, para que los atendieran. Toda la ciudadanía de Cali ayudó notablemente. Tuvimos necesidad de una gran cantidad de sangre, que no la teníamos lógicamente en el banco de sangre. Y se hicieron inclusive filas de hasta varias cuadras de gente que quería ayudar. Nos murieron muchísimos enfermos, los que habían llegado lógicamente heridos, pero también salvamos a muchos afortunadamente. En pocos minutos la ciudad entera se vio involucrada en los acontecimientos de la carrera primera con calle 25. De inmediato se escucharon las sirenas que atravesaron la noche. Los bomberos habían salido en auxilio de los sobrevivientes. Esta máquina fue la máquina en que llegamos primero al lugar de la explosión. Los comandantes Francisco Andrade y Harold Delgado estuvieron en servicio la noche del estallido. 54 años más tarde le cuentan a Stephen lo que vieron y cómo enfrentaron la situación. En esa época no existía sino un cuartel. En la carrera primera
con calle 15. Yo estaba de maquinista de turno y inmediatamente nosotros salimos porque se vio enfrente del cuartel el inmenso fogonazo que había. El primer incendio que nos encontramos fue en un hotel que llamaba Hotel Franco. Ahí se bajó el personal de la primer máquina, comenzamos a combatir el incendio, puesto que era un hotel y habían huéspedes. ¿Usted salió un poco después y los encontraron ahí por el Hotel Franco también? ¿O usted atendió a otro? Yo pasé, ellos estaban en el Franco, yo seguía toda la esquina de la 25 con primera, allá había otro hotel, el Hotel Manizales. Ahí me tocó a mí comenzar la labor. Y allí estuvimos en el Hotel Manizales como una hora. Cuando ya apagamos el incendio y comenzó a llegar gente ya de la Cruz Roja, llegó también el ejército. Y lo primero que necesitábamos, y le decíamos nosotros, pues lo primero que debería decir, aislar el sitio del siniestro, pero era tan grande que era imposible. Entonces dijeron, no, pues eso no alcanzamos con todas las unidades, ¿qué hacemos? Entonces comenzamos a organizar, sacar gente. Entonces comenzamos, nosotros pusimos las escaleras, sacando gente del hotel. Ya al hotel, ya habíamos apagado un poco y entonces entramos al hotel ya a sacar gente. Ahí se sacaban personas con vida por unas 22 personas. Los heridos se llevaron primero a donde era el cuartel de bomberos. Ahí fue el primer hospital de campaña que hubo eso. Yo nunca he visto coger una línea de bomberos de ese largo, la gente hacer lo que uno le decía, en el más orden que hubiera visto usted. Ni en una procesión, pues, se puede decir que hubo más orden que en eso. ¿Con qué recursos contaron para combatir esos incendios? En ese tiempo, nosotros no teníamos un solo cuartel y teníamos prácticamente 6 máquinas, entre ellas una de transporte, que era para llevar y traer cosas porque ya era un poco viejita, pero se contaba dentro del inventario. Con eso nosotros suplimos más que todos los incendios, porque los que vinieron de otra parte vinieron básicamente se dedicaron a la labor de sacar cadáveres y ir viendo cómo se organizaba pues las partes que estaban dañadas en cada parte, que vino mucha gente, pero en la parte de los incendios no lo trabajó sino prácticamente bomberos, calle. ¿Y eso fueron cuántos días trabajando esos días? Estuvimos trabajando duro 6 días. ¿Cómo hacían para dormir? Pues hay por raticos. Durmiendo en el lugar mismo. La comida para uno realmente, comiendo cualquier cosa con uno ni le provocaba comer. Y después nos tocó la enterrada de los muertos, porque el anfiteatro en esa época era pegado del cementerio viejo. Entonces se entró al cementerio una palagrúa del departamento y él abrió el hueco para una fosa común, más o menos del tamaño de una piscina olímpica. Y comenzamos a meter cadáveres y pedazos de cadáveres, cogían entre 2 o los que uno podía coger uno solo, y uno pues, se mojaba en sangre. Y en esa época pues no había el peligro que hay hoy en día de coger un herido que uno no sabe con esa vena del SIDA. En ese tiempo nos pagaba. Nosotros recogíamos un herido y al hombro mío y chorré la sangre y eso no importaba. ¿Y cómo se sintieron en 6 días de ese labor? Cansados pero con ánimo. Nosotros le dimos, yo por lo menos le di seguido. Se encontraron las energías necesarias. Tomando, mi Dios nos dio buenas energías. No hubo falta de lo que era alimentación para los bomberos. En ese tiempo la gente mandaba comida de las casas, de los hoteles, de lo que había, porque se sabía que estábamos trabajando en una situación bastante fuerte, pero para nosotros fue una experiencia muy grande que Dios quiera que nos vamos a tener. ¿Ustedes salieron satisfechos de la labor que hicieron? Cumplimos, sí, porque la cumplimos con todo el honor del caso. Aquí tengo una fotografía del padre Hurtado. Sí, él estuvo andando por toda parte. A él le tocó ver muchos cadáveres, muchos muertos. Deben de haber sido muchas las bendiciones que él echó.
es muy bueno para echar bendiciones, eso sí. Me encantó encontrarme con los capitanes Andrade y Delgado, por la amistad que tienen forjada en una tragedia. Y se notaba en ellos no solo orgullo por un trabajo bien hecho de parte de ellos, sino orgullo con su propia gente, que todo el mundo colaboraba en ese momento tan difícil. Bien, estimados amigos, les estamos recordando todos los habitantes de la ciudad de Cali, de manera muy especial. Avanzada la noche era necesario que el resto de Colombia se enterara de lo ocurrido en Cali. Y fue un periodista, Joaquín Marino López, quien siguió su instinto de comunicador y se fue hasta el sitio de la descarga. Comencé a hacer boletines desde allí, con intervención de los oficiales que estaban al mando de la información y de todo lo que pasaba, para que la gente se tranquilizara poco más o menos y se supiera qué era lo que había ocurrido. Comencé a trabajar yo hasta la madrugada y luego hicimos turnos. Posteriormente fueron llegando otras emisoras y aquello se convirtió en un sitio de transmisión permanente de radios para todo el país incluso. Esto facilitó que hubiera mucha colaboración de la ciudadanía. Se organizaron en todo el país, desde Bogotá, recuerdo, caravanas de vehículos aportando lo que necesitaba Cali en esa tragedia. Para Stephen, su cámara hace parte de su manera de ver el mundo. Por eso registra el lugar donde 50 años atrás se desató la tragedia de los camiones cargados de dinamita, y mientras lo hace viaja mentalmente hacia el dolor que padecieron las víctimas. Las construcciones donadas por el gobierno nacional y por el gobierno venezolano son un testimonio de la solidaridad de nuestros vecinos y de todo el pueblo colombiano. La zona de la explosión era una zona muy densamente poblada. Eso hizo que el número de damnificados fuera muy grande. Para resolver la pérdida de techo de tantas familias, se hicieron 3 relocalizaciones. Fueron en casas unifamiliares metálicas en el sector del barrio de Agua Blanca. La segunda fue el conjunto de apartamentos que se llama la Unidad Bueno Madrid, y el tercer gran proyecto, que fue el gran proyecto, fue el edificio venezolano en el norte de la ciudad. El edificio se construyó en 6 meses, la velocidad de construcción fue impresionante. Pocos edificios se han hecho en Colombia en esa velocidad de tiempo de este tamaño. A mucha gente le costó trabajo pasar de una casa y estar sobre el piso, sobre la tierra, a usar un ascensor y usar un apartamento. Era, dijéramos, una condición de vida moderna a la cual la gente no estaba en nada acostumbrado. Ese día nosotros estábamos sentados afuera en la calle cuando esa echada de pólvora, vea, nos quedamos nosotras negritas, que no se nos veían sino los ojos. Entramos a vernos, no, las cortinas de la casa se volvieron nada. El techo, todo, de las piezas, ¿no?, de afuera y todo eso. Los tales camiones. A la 1 de la madrugada del martes 7 de agosto de 1956, la ciudad de Cali
se estremeció con un temblor de tierra de 4 grados en la escala de Richter, e inmediatamente después del temblor se sintió una tremenda explosión, como es muy difícil imaginarla. Cali quedó en tinieblas. La gente despavorida salía en ropa de dormir y en ropa interior a las calles a pedir misericordia porque nadie sabía qué había ocurrido. Se veía en el horizonte hacia el oriente de Cali un hongo de varios colores, los colores del iris. Los escombros eran tremendos, edificios caídos en el suelo, cadáveres mutilados, etc. Desde la calle 21 hasta la calle 25 gastamos 4 horas, o sea que llegamos a la madrugada al lugar de la tragedia. Cuando aclaró el día y salió el sol, nos dimos cuenta de la magnitud de la tragedia. 36 manzanas arrasadas. En la fosa central del cementerio central de Cali se reenterraron 3.725 cráneos, los cuerpos no aparecieron. Cali tenía en aquella época unos 120.000 habitantes. Se calcula que murieron unos 10.000. Ha sido la tragedia más grave de la historia de América por causas no naturales. ¿Qué causó esa tragedia? Se hizo investigación. El comandante de la Tercera Brigada, general Alberto Gómez Arenas, ordenó una investigación muy severa y se llegó a la conclusión que yo leí de que a un soldado a la hora del relevo de la madrugada se le escapó un tiro. Hoy Cali está en silencio. La explosión de los 6 camiones del ejército cargados de dinamita aún se resiente. Muchos de los sobrevivientes de la tragedia se impactan al salir a la calle y descubrir que todo lo que recuerdan ha desaparecido. Ya no podrán volver a mercar en la Galería Belmonte. Ya no tomarán el tren en la antigua estación. Ya no se tomarán un café en algún cafetín, ni disfrutarán de un buen aguardiente en alguna de las cantinas. Ya no comprarán el pan en la panadería La Mallorquina, ni irán a ver una película al Teatro Roma. Todo se ha borrado, nunca más volverá a existir, solo permanece ahí, en el recuerdo. Es evidente que Cali sufrió un cambio. Y es que muchas personas, jóvenes en la época, tuvieron que presenciar un hecho que no solo dejó muertes, damnificados, barrios y calles completamente destruidos. También generó un cambio de mentalidad en todos los habitantes de Cali. Igual aparecieron héroes en la tragedia, pero su Cali ya no iba a ser lo que era antes. Pero ¿en qué consistió este cambio y cómo fue tomado por los habitantes del sector? Mejor dicho, de todo Cali. ¿Se imaginan la expresión del teniente Vicuña? No creo. ¿Y qué decir de todos los que viven por el sector al ver que el lugar estaba envuelto en llamas? La explosión arrasó con todo. Ya no queda ni la sombra de la existencia de un batallón, ni de un edificio de la policía, ni menos la Tercera Brigada.
Cuadras enteras quedaron convertidas en cenizas y la gente se encontraba, por supuesto, muy asustada. Claro, porque en esa época la cosa tampoco estaba fácil. Mi casa quedaba detrás del colegio de Santa Librada, un colegio muy antiguo, muy importante en la ciudad de Cali, porque fue fundado por el general Francisco de Paula Santander. Pues siendo muy niños uno no entendía la política ni cómo funcionaban esas cosas, pero uno se oía que los mayores decían una cantidad de cosas. Por ejemplo, que Cali era una ciudad que estaba rebeldizada o levantada contra el gobierno nacional y que era el que estaba prácticamente liderando las propuestas, y que lo que había pasado no era un accidente, sino que sencillamente habían explotado los camiones de dinamita para darle una lección a la ciudad y a ver si la doblegaban y la arrodillaban. Se habían mostrado muchos rumores y se decían muchas cosas. Yo recuerdo que decían que la Fuerza Aérea había recibido órdenes de bombardear a Cali. Entonces, pues uno no sabía qué era lo que iba a pasar. De todas maneras, ya en esa época, recuérdense que habían inventado los tanques de guerra, habían inventado los aviones, los bombardeos, y a todos nosotros en 1956 habíamos visto las imágenes horrorosas de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de ciudades y poblados enteros. O sea que para nosotros lo más cercano que podía estar pasando era que nos fuera a pasar las mismas cosas, que se acabara la ciudad. Uno de los clubes más famosos de Cali, que se llama el Club San Fernando. Yo creo que todos recuerdan una canción del año 50 y pico de Lucho que decía Club San Fernando. Ese lo convierten en un hospital. Es decir, está tan colmatado los hospitales de la ciudad y las clínicas de la ciudad con los heridos y todas estas cosas, que cogen todo el club y lo convierten en un gran, enorme hospital. Ese club queda al frente del hospital departamental, del HV que llaman hoy en día, y por lo tanto pues el paso de médicos, enfermeros y personal de ayuda pues es relativamente fácil, porque aunque el club no tiene las facilidades que necesita, sí las tiene el hospital, y es mucho más fácil para un médico desplazarse al otro lado de la vía, de la calle Quinta, que recorrer medio Cali pues para atender 2 o 3 centros de auxilio. ¿Y cómo afecta la vida normal de un niño o de una persona hechos como estos? Pues sí, obviamente es algo que conmociona, es algo que altera la vida rutinaria, es algo que hace que uno cambie sus hábitos. ¿Qué se va a sentar uno a hacer tareas cuando ha pasado una cosa de esas? No lo va a hacer. Está más pendiente de ver qué dicen los adultos, está más pendiente de ver qué pesca, qué averigua, qué oye, está más pendiente inclusive de cosas que antes ni le llamaban la atención a uno, oír el radio, porque uno ve que todos los adultos están oyendo el radio. Entonces uno tiene también que oír el radio, y uno tiene que meter la cucharada, y uno tiene de pronto que hablar. En el momento de la explosión del 7 de agosto, la zona era una zona, como dijimos, donde llegaban y descargaban carga, donde había una plaza de mercado, la más importante de la ciudad, y había una gran cantidad de negocios, talleres, reparaciones de vehículos, hoteles, cantinas, bares, casas de citas, todas esas cosas. Y uno se pregunta, ¿qué hay hoy? Casi lo mismo, con excepción de 2 edificios o 3 grandes edificios que se construyeron en la zona, y unas vías que seguramente son más amplias y están mejor pavimentadas, y algunas remodelaciones que se hicieron. El entorno del barrio y la gente que vive sigue siendo muy parecida. Mecánicos, tipografías, pequeños negocios, talleres, venta de repuestos. Ya no hay plaza de mercado, y eso hace un cambio sustancial, pero también hay muchos hoteles, también hay muchos tomaderos de trago. Allí definitivamente, en las cercanías de esos barrios, vimos nacer toda esa cultura por la salsa, por la música del Caribe, por el baile que ha impactado a Cali en los últimos 10 años. Tal vez no nos acordemos de quiénes,
con voluntad o sin voluntad, por accidente o por acción, causaron los muertos, pero sí nos acordaremos siempre de quienes casi que entregan su vida, como el padre Hurtado Galvis, por ayudar a los demás, sin esperar ninguna recompensa, sin esperar nada a cambio, sin pedir nada, simple y llanamente porque esa era la misión que tenían en la vida. ¿Cómo reseñarías los sucesos de gran impacto en tu región o ciudad? Para más información sobre este y otros temas, visita el portal www.colombiaaprende.edu.co. Quédese con Institucional. Institucional. Continuamos con Institucional.